Capítulo 16. ¿Entonces solo proporciona entretenimiento e información a cambio de oraciones? Harry preguntó confundido. Así suena, Lord Harry. Desde que oí hablar de Internet, me di cuenta de que ofrece entretenimiento, como libros interesantes, un foro para chatear desde cualquier parte del reino, juegos de cartas, y, para obtener información, la biblioteca ofrece los libros mágicos prácticamente gratis, con solo el costo de una oración por una hora de uso, explicó Raymond con la cabeza gacha. ¿Y cómo te sentiste después de orar? Preguntó Jaina con curiosidad. Sentí que parte de mi poder mental se había agotado, como si hubiera hecho un hechizo de lumos varias veces seguidas. Nada demasiado fuerte, pero puede agotarme después de 7 u 8 oraciones, explicó Raymond. Asintiendo con la cabeza, Jaina miró el libro mientras usaba las otras funciones del mismo. Raymond le había explicado cómo usarlo, y también hubo explicaciones de cómo usarlo para su mente. Pero debido a que tenía defensas mentales muy fuertes, esta información estaba bloqueada fuera de su mente para que ella pudiera aceptarla o rechazarla. Hasta donde ella podía ver, no había malicia en esta información, simplemente se le ofreció cortésmente a su mente y desaparecía si ella decidía rechazarla, lo cual era bastante considerado. Considerando la imagen aterradora que tenía de los dioses desde que escuchó la historia de cómo convertirse en archimago, la impresión que dio este dios de Internet fue mucho mejor. ¿Es posible saber cuántas personas tienen acceso a Internet? Preguntó Charles pensativo. A juzgar por las publicaciones en Carrier Pigeon, creo que ya hay cientos de personas usando Internet, y la cifra sigue creciendo, dijo Jaina mientras observaba la cantidad de publicaciones y los me gusta que tenían. Aunque todo esto era muy nuevo e innovador para ella, aún así era muy fácil de entender, especialmente para una mente tan desarrollada como la suya. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Volvió a preguntar Charles a Raymond. Creo que menos de una semana, Lord Charles, respondió Raymond cortésmente. Al escuchar esta explicación, Charles se quedó aún más pensativo. Cientos de usuarios en una semana, considerando los beneficios que aporta, es solo cuestión de tiempo para que la cantidad de personas que lo usen supere los 4 dígitos. Si no lo ha hecho ya, en un mes podría haber dominado el capital de Arcantor si no hacemos nada. Los magos sabios quedaron impactados ante esta posibilidad. Pero cuando pensaron en lo útil que realmente parecía después de la explicación de Raymond, y lo práctico que parecía ser su uso, no fue necesaria ni una sola moneda de cobre. Mientras la persona sepa leer, es posible que se sienta tentada a utilizar Internet para intentar convertirse en un mago. ¿Qué deberíamos hacer, Lord Charles? ¿Prohibir el uso de Internet? Preguntó un mago asustado. Es imposible prohibirlo. ¿Quién impedirá que la gente común use Internet en sus casas por la noche? Jaina refutó inmediatamente esta idea. Jaina tiene razón. Prohibirlo no solo hará que el número de usuarios disminuya, sino que incluso podría aumentar, ya que la gente sabrá que estamos bloqueando algo e intentará averiguar qué es. Charles suspiró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó preocupado otro mago sabio. Al oír esto, los 3 archimagos se miraron y se dieron cuenta de que estaban pensando lo mismo. Deberíamos reunirnos con el dios de Internet e intentar descubrir su objetivo para nuestra tierra, dijo Harry con voz firme, recibiendo un asentimiento de los otros 2 archimagos. Jaina añadió. Si sus intenciones son caóticas y destructivas para nuestro país, incluso si son peligrosas y pueden llevarnos a la muerte, debemos luchar. Charles concluyó. Pero si sus intenciones no son malas, no es imposible encontrar un punto medio y utilizar esto como una oportunidad para nuestro país. Con el razonamiento de los 3 archimagos, los sabios magos se tranquilizaron y un plan comenzó a formarse en esta sala de reuniones. Sin saber que Internet era el tema de una reunión en la escuela de magia Arcantor, me concentré en ayudar al padre Robert con la escuela. Siendo un mundo medieval, era comprensible que a los nobles no les importara la educación de los plebeyos, o mejor dicho, preferían que permanecieran ignorantes, ya que de esa manera era más fácil engañarlos y manipularlos. Pero no vi ninguna ventaja en ello. Si la gente estuviera mejor educada y al menos supiera leer y escribir, eso me sería mucho más útil, ya que podrían utilizar aún más Internet y aumentar el número de veces que rezan cada día. Así que ayudar al padre Robert a desarrollar una escuela fue una gran prioridad para mí. Gracias por venir de nuevo, señor Atenos, me agradeció el anciano mientras se inclinaba ante mí.
No se preocupe, padre Robert. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Pregunté. Avergonzado, admitió el motivo de su culpa. Anuncié que abriría la escuela y enseñaría a leer y escribir por 2 monedas de cobre a la semana. Imaginé que solo 15 personas se apuntarían para aprender, señora Tenos, pero más de 100 han mostrado interés en aprender de mí para usar mejor Internet. Al oír eso, simplemente sonreí y le pregunté, ¿y qué hay de malo en eso? El problema es que me haría ganar 200 monedas de cobre o 2 de plata a la semana, señora Tenos, me siento culpable por recibir tanto dinero, explicó el padre Robert cabizbajo. Me reí de eso y respondí a su duda con otra pregunta. Dígame, padre Robert, si usted tuviera 200 monedas de cobre disponibles cada semana para reinvertir en la escuela, para contratar a otras personas que le ayuden a enseñar a aún más personas, para dividir a esas 100 personas en 2 clases de 50 personas para que 2 personas enseñen, ¿sería eso mejor o peor para el dios de Internet? Al oír esto, los ojos del anciano se iluminaron de nuevo. Eso sin duda sería mejor, sí, las monedas de cobre sobrantes se pueden usar para contratar más profesores, comprar mejores pupitres para que los alumnos aprendan a leer y escribir con mayor comodidad, mejorar la estructura general de la iglesia, todo esto solo se puede lograr con dinero. Así que no desprecies la moneda, desprecies lo que la gente despreciable hace con ella, dije con una sonrisa tranquilizadora, lo que hizo que los ojos del anciano se abrieran de par en par, sorprendido. Sí, hablar contigo siempre amplía mis horizontes, Lora Tenos, gracias, me agradeció Robert. Asentí mientras pensaba en algo. Ver tu dedicación a enseñar a la gente y ayudar al dios de Internet me hizo pensar en escribir un libro que se centre en ayudarte a enseñarles a escribir, le pasaré esta idea al dios de Internet, y tal vez este libro esté disponible en la biblioteca para tu primera clase, así que solo concéntrate en organizar las cosas por aquí, y yo te ayudaré allá arriba también, dije mientras señalaba al cielo. Al escuchar esto, los ojos de Robert se volvieron aún más brillantes con gratitud, y simplemente regresé al lugar donde normalmente estaba la estatua y saqué mi conciencia de este cuerpo. En lugar de hacer un libro específicamente para enseñar a los mortales a escribir, yo, que no tuve muy buenas habilidades para la enseñanza en ninguna de mis 2 vidas, simplemente pedí al personal de la escuela algunos libros de alfabetización y en pocos minutos llegaron a mi cabaña. Con estos libros, los leí en solo 2 horas y logré crear versiones virtuales de estos libros y ponerlos a disposición en la biblioteca. Para las personas que ya sabían leer y escribir, estos libros eran una excelente manera de enseñar a quienes no sabían leer a comenzar a aprender. Lo ideal sería que hubiera una manera de poder usar audio en Internet sin aumentar el costo de poder divino por hora hasta el punto de convertirlo en una actividad deficitaria, porque el audio en Internet haría posible que incluso personas analfabetas aprendieran a leer por su cuenta. Pero como ya no había manera de hacerlo, simplemente me concentré en mejorar lo que ya tenía mientras veía crecer el número de creyentes. Anoche me fui a la cama con 290 creyentes, y al final de la noche ese número había aumentado a 435 creyentes, un aumento del 50% en solo un día. Con el aumento de usuarios, el tiempo promedio de uso se redujo ligeramente a solo 3 horas por día por usuario. Pero aún así fue una cifra muy satisfactoria. En tan solo un día, gané otros 1305 puntos de poder divino. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet, nivel: Divinidad embrionaria, rango 1, poder divino: 1910/10-000, 3215/10-000, 1305, mi poder divino se había más que duplicado en solo 2 días, y considerando lo rápido que estaba creciendo, no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera convertirme en una deidad embrionaria de rango 2. El día siguiente sería la primera clase del padre Roberto. Siguiendo mi consejo, contrató a Amber con un salario de 50 monedas de cobre por semana para que fuera su asistente en el aula. Pero para mi sorpresa, entre los estudiantes de la primera clase del padre Roberto había una mujer con un perfil completamente diferente al de los estudiantes comunes. Por extraño que parezca, nadie notó la anormalidad de esa mujer. Capítulo 17. El día anterior se habían inscrito 20 personas más en la escuela del padre Roberto, elevando el número total de alumnos a 120 y obligándole a dividir las clases en 2 clases de 60, que era la capacidad máxima de la iglesia.
Todos los estudiantes se sentaron en los bancos con un libro de texto de Internet abierto frente a ellos mientras el padre Robert intentaba explicarlo de la manera más entretenida posible. Cuando se perdía en la explicación, Ámbar le ayudaba, por lo que la dinámica entre ambos era muy buena para ayudar a estos plebeyos analfabetos. Aunque la gran mayoría de los estudiantes eran 100% plebeyos analfabetos, todavía había unos pocos que podían leer muy mal que también vinieron a aprender, y finalmente, estaba esa extraña mujer que se sentaba en la última fila e hizo que todos los plebeyos la ignoraran. Cuando vi la forma en la que actuaba esa mujer y como nadie se daba cuenta de lo extraña que era, me llamó la atención. Por su ropa morada, ya podía adivinar que era de algún tipo de linaje noble, ya que la pintura morada era extremadamente difícil de hacer, lo que la hacía lo suficientemente cara como para que ningún plebeyo pudiera permitirse comprar o usar algo así. Teniendo en cuenta los estereotipos que tenía de mi viejo mundo, su atuendo me recordó mucho a las capas de los magos de los juegos de rol que jugué, y por su color, no era imposible deducir que era una maga de alto rango. Cuando la analicé más de cerca, pude sentir una gran cantidad de poder mágico dentro de ella, lo que me hizo sentir aún más curiosidad sobre su identidad. Pero no tenía intención de hacer nada. Ella simplemente escuchaba la conferencia en silencio como cualquier otra persona común. Aunque ella no me rogó que mirara el libro de texto, sí miró con interés el libro del estudiante que estaba a su lado, lo cual no era motivo para echarla de la clase, así que simplemente observé. Contando a Robert y Amber, había 62 libros de Internet abiertos al mismo tiempo en la iglesia, lo que me dio un canal poderoso para observar lo que estaba sucediendo en la iglesia. Mirando a la gente a su alrededor, Robert explicó las letras. Vayamos a la letra C, dijo mientras señalaba la letra C en el libro que tenía en la mano, haciendo que los libros de los estudiantes también mostraran la letra C grande. Esta es la C. Hagan el sonido conmigo. C. Al oír esto, los estudiantes lo repitieron con él, tal como lo habían hecho con las dos letras anteriores, A y B, C. Al oírlos repetir la letra, Robert sonrió con orgullo, pues todos estaban muy dedicados y querían aprender, aunque algunos tenían más dificultades que otros. Bien hecho. Ahora miren esta imagen, dijo mientras señalaba el libro que mostraba la imagen de un castillo. Esto es un castillo. Castillo empieza con C. Todos digan castillo. Al ver que esta letra era utilizada para escribir la palabra castillo, algunos estudiantes se sorprendieron y repitieron lo que pidió. Con la ayuda del libro que mostraba las letras y las imágenes que representaban cosas, les resultó mucho más fácil aprender el significado de las letras. A diferencia de los niños que iban a la escuela en mi antiguo mundo porque estaban obligados, sin mucho interés en aprender cosas, los adultos sabían que lo hacían por su propio bien, por lo que su interés en aprender era mucho mayor. Aunque sus memorias no eran tan buenas como las de los niños, su dedicación lo compensaba. Con los ejercicios en los libros para que practicaran justo después de aprender una letra, su velocidad de aprendizaje fue aún más rápida. La clase duró 2 horas, y al final Robert les pidió que practicaran con algunos deberes, lo que a nadie le pareció mal, y pronto todos se fueron satisfechos. Robert estaba muy emocionado de enseñar a tanta gente, pero su garganta se estaba cansando mucho de hablar durante tanto tiempo. Pero cuando la iglesia quedó vacía, la mujer del manto púrpura ya no estaba oculta entre la gente, y Amber rápidamente la notó. Sobresaltada por el color de su ropa, Amber rápidamente empujó al padre Robert y señaló a la mujer. Al ver a la mujer, el padre Roberto también se sorprendió y rápidamente se acercó a la mujer con humildad. Hola, señora Archimaga. Disculpe que este anciano no la haya notado antes. ¿Puedo ayudarla en algo? Preguntó Robert mientras hacía una reverencia. La mujer, agitando la mano, le indicó que se levantara mientras hablaba. Fue por voluntad propia que no me vieras aquí. En la escuela de magia Arcantor aprendimos hace poco sobre Internet, y vine a verlo con mis propios ojos. Al oír esto, el corazón de Robert se aceleró. Tenía miedo de que a la escuela de magia Arcantor no le gustara Internet y quisiera detenerla, lo que le preocupaba. ¿Qué opinaba la señora Archimaga sobre Internet? Preguntó preocupado. Fascinante, sigue a la perfección los principios de los magos. La información es fundamental y la gente debe adquirir cada vez más conocimientos, dijo con una leve sonrisa. Y tu iniciativa de enseñar a leer coincide perfectamente con lo que necesitamos en la escuela de magia Arcantor, porque si los nuevos discípulos mágicos ya saben leer, la educación básica de la gente común avanzará varios meses.
Al oír esto, Robert y Amber se sintieron aliviados. Pero aún tengo algunas dudas sobre Internet, y me gustaría saber si es posible contactar directamente con el dios de Internet, dijo con firmeza. Al oír esto, Robert se sobresaltó y se dio cuenta de que tal vez las cosas no eran tan fáciles como había imaginado. No puedo contactar directamente con el dios de Internet, pero sí con su emisario, dijo con humildad. Eso estaría bien, dijo con calma. Al escuchar esto, Robert abrió rápidamente la paloma mensajera y envió un mensaje a Atenos. Cuando vi sus mensajes llegar, me explicó toda la situación. Esperé a que me explicara todo hasta que finalmente bajé a la estatua de mármol. Cuando mi conciencia entró en la estatua, el archimago me miró con gran curiosidad, pero cuando mi conciencia estuvo completamente en este avatar, sus cejas se fruncieron. Podía imaginarme por qué, porque ahora que estaba en un cuerpo físico, me era más fácil comparar nuestros poderes. Aunque solo era una divinidad embrionaria de rango 1, mi poder actual era ligeramente mayor que el de ella, un verdadero archimago, el pináculo del poder mágico en este mundo. Su excelencia Atenos, este humilde anciano la está molestando otra vez, dijo Robert humildemente mientras se inclinaba ante mí. Sonriéndole tranquilizadoramente, simplemente agité mi mano y lo hice ponerse de pie. No te preocupes, Robert. Creo que esta conversación es muy importante para el dios de Internet. Hiciste un gran trabajo llamándome, dije. Robert puso una pequeña sonrisa en su cara cuando escuchó eso. ¿Hay algún lugar más privado donde podamos hablar? Le pregunté mientras nos saludaba a mí y al archimago. Sí, señor, por favor, acompáñeme, dijo mientras nos conducía rápidamente a una sencilla sala de estar de la casa donde vivía, dentro de la iglesia. Después de que el archimago y yo entramos en la habitación, Robert hizo una reverencia y salió de la habitación, dejándonos a los dos solos para hablar. Bueno, ahora que tenemos algo de privacidad, tengo curiosidad. ¿Cuáles son tus preguntas? Pregunté con curiosidad. Asintiendo con la cabeza, se quitó suavemente la capucha de la cabeza, dejando al descubierto su rostro. Jaina tenía la apariencia de una mujer de 28 años, con largo cabello rubio trenzado, ojos azul profundo y piel suave como de alguien que la había cuidado con varios productos caros. Considerando que no existían productos para el cuidado de la piel en este mundo, deduje que esto podría ser el resultado de la magia. Antes que nada, soy la archimaga Jaina Prochtone, una de los 3 archimagos de Arcantor. Creo que estoy hablando con el mismísimo dios de Internet, ¿verdad? Preguntó con recelo, mirándome con cierta desconfianza. Sonriendo, asentí. Puede que la gente común crea que solo soy un enviado del dios de Internet, pero para quienes saben más sobre dioses, aparte de alguien como ella, que puede percibir mi poder, es comprensible que ya deduzca que soy el mismísimo dios de Internet. Sí, soy el verdadero dios de Internet, Adrián Innovasine, pero en este mundo agradecería que me llamaras simplemente Atenos, expliqué con sinceridad. Al darme cuenta de que estaba siendo honesto y fácil de hablar, noté que Jaina también se estaba volviendo más relajada conmigo. ¿Por qué te comportas como un mensajero de Dios en lugar de actuar como el mismísimo Dios de Internet? Preguntó confundida. Asentí, imaginando que esta podría ser una de sus dudas. Como Dios, lo más importante es mantener mi forma divina y misteriosa, lo que permitirá a los creyentes imaginarme como deseen, intensificando su fe. Si me ven como alguien que se les parece, el misterio desaparecerá y con él su fe. Al oír esto, Jaina se sorprendió de que realmente le hubiera dicho eso. ¿No tienes miedo de decírmelo? Negué con la cabeza con una sonrisa segura. Lo que te dije fue para demostrarte mi sinceridad, pero sigo siendo un dios. Aunque algunos sepan de mí o de alguna posible debilidad mía e intenten difundir algo malo sobre mí para difamarme, tengo los medios para lidiar con ello y, lo más importante, para contraatacar. Al escuchar lo que dije, Jaina sintió mi poder y pensó en la influencia que estaba obteniendo en tan poco tiempo y se dio cuenta de que tratar conmigo sería mucho más difícil que simplemente difundir la palabra de que Atenos era el dios de Internet. Sin mencionar que sería completamente contraproducente utilizar información que yo voluntariamente había entregado como forma de confianza para intentar atacarme. Especialmente considerando las posibles represalias que podría tomar y la falta de conocimiento que ella tenía sobre los dioses, se dio cuenta de que sería estúpido tratar de antagonizarme por completo sin ninguna razón.
Entonces, después de escuchar lo que dije, asintió nuevamente y finalmente comenzó a hablar sobre su propósito como representante de la Escuela de Magia Arcantor. Capítulo 18. Espero trabajar contigo, Jaina Proudstone, dije, extendiendo la mano con una sonrisa. Jaina me devolvió el apretón de manos y asintió. También espero una buena cooperación, Lord Atenos. Transmitiré esta información a los demás archimagos y le enviaré una respuesta lo antes posible. Asentí y la vi irse. Cuando vi al padre Robert y a Amber mirándome preocupados, les aseguré que todo estaba bien y que no tenían que preocuparse por la escuela de magia Arcantor. Esto los hizo sentir muy aliviados, así que hablé con ellos un poco más y les di algunos consejos para las clases antes de dejar el mundo mortal. Mi conversación con Jaina fue bastante productiva. Al parecer, el gobierno de Arcantor sabía desde hacía muchos años que la guerra de los dioses estaba teniendo lugar en este mundo, posiblemente por alguno de los maestros que había venido a este mundo para preparar a los estudiantes para ella. Entonces le confirmé a Jaina que esta guerra efectivamente se llevaría a cabo y que a cada reino se le había dado un dios, solo los dioses de los mejores reinos permanecerían en este mundo, y obviamente los reinos bajo estos dioses serían los reinos que más se beneficiarían de todo esto. Por supuesto, no di mucha información sobre el mundo divino, y mucho menos dije que solo éramos estudiantes en una escuela jugando con nuestras vidas como si fuera un juego. Pero aún sin decirlo, podía sentir que Jaina ya se daba cuenta de que su vida no era tan valiosa para los dioses, pero eso solo sirvió para que me apreciara aún más, ya que a pesar de mis poderes y la influencia que podía alcanzar, seguía siendo humilde y los trataba con respeto. Con esta discusión, se decidió que el gobierno de Arcantor no impediría la propagación de Internet por todo el país, pero en cuanto a su participación en la guerra, tendrían que discutirlo con los demás archimagos antes de darme una respuesta definitiva. No me preocupaba la respuesta, porque si no cooperaban conmigo, lo único que les quedaría sería la destrucción, ya que los otros dioses habían puesto sus miras en destruir este reino. Así que no me preocupé y comencé a mirar los datos en Internet. Y quedé muy satisfecho con lo que vi. El número de creyentes, que era 435 la noche anterior, aumentó a 770 hoy, un aumento del 77% en solo un día. Los puntos de poder divino que recibí ese día también aumentaron en un 79%, lo que me dio 2,335 puntos de poder divino en un solo día. Para que un dios normal recibiera esta cantidad en un mes, necesitaría 583 adoradores, ya que una oración equivalía a 1 punto de poder divino para los demás dioses. Para los 2,335 puntos de poder divino que recibí en un día, otros dioses necesitaban 17,512 creyentes, mientras que yo solo tenía 770 creyentes y recibí la misma cantidad. Claro, eso considerando que los creyentes rezaban a los otros dioses un promedio de 4 veces al mes, lo cual era normal según lo que dijo mi maestro varias veces, mientras que para mí ese promedio de oración era de 6 veces al día. Puede que eso no parezca mucho, pero si un dios gobernara un país como Arcantor con una población de 500.000 habitantes, y lograra que el 50% de esas personas se convirtieran en creyentes, eso significaría un ingreso de 1 millón de puntos de poder divino al mes de 250.000 creyentes, lo que era más que suficiente para que el dios pasara de ser una deidad embrionaria a una deidad elemental en poco tiempo. Por supuesto, esto consideraba que el dios no había gastado ninguno de los puntos de poder divino en batallas ni nada por el estilo. Dado que el poder del dios se basaba en su poder divino, era comprensible que el dios siempre mantuviera una reserva de poder divino para batallas y emergencias en lugar de gastarlo todo en la evolución. Cuanto más poder divino tenía el dios, más poderosos podían ser los ataques, pero 1000 puntos de poder divino de una deidad embrionaria de rango 1 y 1000 puntos de poder divino de una deidad embrionaria de rango 2 tenían poderes diferentes. Dependía del dios calcular si valía más la pena almacenar el poder divino o gastarlo para evolucionar. Al mirar la pantalla de mi personaje, quedé satisfecho con lo que vi. Estado del personaje. Nombre: Adrián Innovasine. Títulos: Dios de la creatividad, Dios de Internet, nivel: Divinidad embrionaria rango 1 poder divino.
3215/10.000, 5550/10.000, 2335, ya tenía más del 50% de los puntos de poder divino necesarios para ascender de rango, y al ritmo que ganaba puntos de poder divino, solo sería cuestión de días antes de ascender al rango 2. Considerando que la prueba tomaría 30 días en el mundo divino y 60 días en el mundo mortal, era probable que los otros dioses solo pudieran avanzar 1 o 2 rangos, mientras que yo, sentí que podría avanzar mucho más que eso. El tiempo promedio que los usuarios pasaban en Internet todavía era de solo 3 horas al día, los usuarios antiguos lo utilizaban durante más tiempo, pero los nuevos todavía eran cautelosos a la hora de utilizarlo. Algo que ya había imaginado que sucedería. Así que no me preocupé demasiado por ello. A medida que pasaba el tiempo la tasa de uso aumentaba. En términos de aplicaciones, Cardmasters logró superar a Library como la aplicación más utilizada por los usuarios. Del tiempo de uso de los usuarios, el 60% se dedicó a Cardmasters, el 30% a Library y solo el 10% a Carrier Pigeon. Dado que Carrier Pigeon era una red social de solo texto y la gran mayoría de los usuarios eran analfabetos, su uso era el más bajo entre las 3 aplicaciones. Le siguió Library, que también dependía de la lectura por parte de los usuarios. Solo Cardmasters tenía una gran cantidad de usuarios porque no requería que los usuarios supieran leer y escribir. Al día siguiente, me di cuenta de que, aunque las lecciones del padre Robert eran muy buenas en comparación con la forma en que enseña este mundo, la velocidad de aprendizaje de las personas no era tan buena como yo necesitaba. La prueba terminaría en 54 días, y al ritmo que Robert enseñaba, difícilmente podría alfabetizar a más de 500 personas al final de la prueba. Necesitaba una manera de acelerar esto. De regreso al mundo divino, pensé en todas las formas en que podía ayudar a los mortales a aprender más rápido. La primera idea que tuve fueron clases en línea, pero el costo de transmitir audio o incluso vídeo por internet aún era demasiado alto para mí, mi control del poder divino como divinidad embrionaria de rango 1 era muy bajo, necesitaría subir mi rango unas cuantas veces antes de poder hacer algo así sin perder. Entonces tendría que encontrar otra forma de resolverlo. Recordando las lecciones que había recibido, la mayoría de las clases en la escuela de divinidad enseñaban sobre métodos de combate y formas de ganar la fe de los mortales lo más rápido posible. Pero nada de eso me ayudaría ahora. No es como si estuviera en una guerra y pudiera bendecir a un mortal, pero interrumpí mi propia frase cuando me di cuenta de que existía la posibilidad de que esto funcionara. Bendición, puedo bendecir a un mortal, ¿verdad? ¿Cuál es el límite de una bendición? Me pregunté con entusiasmo. Una de las clases que tuvimos fue sobre bendiciones, y el maestro dio el ejemplo de un dios con la divinidad del fuego que podía bendecir a un guerrero mortal para que supiera controlar el fuego en su espada y se convirtiera en un guerrero legendario. Esta era una gran manera de crear mitos y leyendas entre los fieles, haciendo que el nombre a ese dios fuera mucho más atractivo para los mortales, ya que todos querían recibir tales bendiciones. Pero las bendiciones eran como poderes de los dioses, cuanto más poderosas eran, más caras eran en puntos de poder divino. Entonces no pude usar tal bendición en Robert. Mientras le diera una bendición para que lo que él enseñara fuera aprendido mucho más rápido por otras personas, podría acelerar aún más la tasa de alfabetización de la población de Arcantor. La capital de Arcantor tiene una población de 130.000 habitantes, si Robert puede enseñar a estas personas a leer y rezar en poco tiempo, incluso si tengo que usar mucho poder divino, rápidamente regresará a mí. Pero para estar segura, decidí pedir en la escuela libros sobre bendiciones para poder estudiarlos lo más posible y asegurarme de que podía usarlos de la mejor manera posible y sacarles el máximo provecho que necesitaba. Mientras mi cuerpo principal estaba estudiando bendiciones en el mundo divino, mi conciencia en el mundo mortal recibió una llamada de Jaina a través de Paloma Mensajera, posiblemente sobre el resultado de su discusión con los otros archimagos. Esto llegó en un gran momento, porque no hay nada mejor para conseguir un gran lugar de enseñanza para Robert que de parte de los propios gobernantes de Arcantor, ¿verdad? Entonces abrí rápidamente mi internet y miré su mensaje. Capítulo 19. Cuando comencé la conversación con Jaina sobre Carrier Pigeon, comencé a reír cuando vi la forma en que escribió esto. Jaina Proudstone. Querido señor Atenos, espero que esta carta llegue a su señoría con buena salud y ánimo.
Le escribo para informarle de los últimos acontecimientos en nuestro estimado Consejo Mágico. Tras deliberar y considerar cuidadosamente los puntos que plantearon en nuestra última conversación, los miembros del Consejo han decidido por consenso apoyar al dios de Internet en el reino de Arcantor. Ofrecemos nuestro apoyo y compromiso inquebrantables para difundir esta innovadora bendición, Internet, entre los estudiantes de la Escuela de Magia de Arcantor. Sin embargo, asumimos este compromiso con la condición de que se respeten estrictamente los beneficios mencionados por su señoría durante nuestra conversación. Confiamos en la buena fe de su señoría y esperamos ver los frutos de esta alianza. Con mis más cálidos saludos y mis mejores deseos, Jaina Proudstone, archimaga del Consejo Mágico de Arcantor. A pesar del uso intenso de un lenguaje extremadamente complejo y tedioso, el contenido era claro. Habían aprobado nuestra asociación siempre y cuando cumpliera con los beneficios que les ofrecía. Esos beneficios eran una aplicación para el reino de Arcantor, donde se podían realizar publicaciones oficiales del gobierno en esa aplicación, y todos los nobles y plebeyos tendrían acceso directo a las órdenes del gobierno. Además, una aplicación de la Escuela de Magia Arcantor, con una biblioteca en Internet que los profesores podrían llenar con libros a los que solo los estudiantes de la Escuela de Magia Arcantor podrían acceder. Foros exclusivos para estudiantes y profesores. Materiales de enseñanza personalizados, como el curso de alfabetización del Padre Robert. Horarios de clases y eventos escolares. Ciclos lunares y recordatorios importantes para que cada uno de estos eventos pueda ser utilizado en el estudio de la magia. Y muchas otras funciones. Por supuesto, las características de esta aplicación fueron inventadas por mí de antemano, mientras pensaba en las posibilidades de aplicaciones que podría traer a este mundo. Con cada nueva característica de la aplicación de la que hablé y cómo podría ayudar a los estudiantes de la Escuela de Magia Arcantor, Jaina se emocionó más y más, y estoy seguro que esa fue una de las razones principales por las que los demás archimagos aceptaron esta propuesta, porque vieron que yo era realmente sincera y dedicada a ayudarlos también. Tenía otras ideas para la aplicación de la Escuela de Magia Arcantor, pero era mejor lanzar la aplicación con estas 6 funciones actuales, porque la diferencia de 1 o 2 funciones es muy grande, pero de 6 funciones a 10 funciones no es tan notable. La mejor manera de mantener su gratitud fue presentarles las nuevas funciones a lo largo del tiempo, demostrando que estoy constantemente pensando en cómo ayudarlos. Con su apoyo, habría garantizado al menos 3.000 usuarios más educados, sin mencionar a los miembros de las familias nobles de los estudiantes, los magos que ya se han graduado de la Escuela de Magia Arcantor y trabajan para el gobierno, ¿quiénes lo sabrían? Al mirar mis 5.550 puntos de poder divino disponibles, tuve que suspirar antes de comenzar a gastarlos en el desarrollo de la nueva aplicación. La aplicación Arcantor Kingdom era muy barata, ya que solo era un sitio web simple donde los nuevos usuarios podían registrarse en Jaina para poder publicar allí, con sesiones divididas en distritos, siendo el más grande el Distrito Nacional, luego este se dividiría en distritos más pequeños para nobles menores, cubriendo toda la cadena de mando del reino. El costo de esta aplicación es de solo 400 puntos de poder divino. Por otro lado, la aplicación Arcantor Magic School era más cara, especialmente porque me dejé llevar mientras trabajaba en la parte de personalización de la aplicación. Solo la parte de funciones de la aplicación me costó 1000 puntos de poder divino, y la parte de personalización fueron otros 400 puntos de poder divino, el mismo costo que crear toda la aplicación Arcantor Kingdom. El problema con esto fue que pensé que sería interesante poner personalizaciones en el perfil del estudiante y en la página misma, según el reino mágico del mago. Si fuera un mago aprendiz, su aplicación sería toda blanca, para un mago arcano se desbloquearían personalizaciones de color azul claro, tanto para su perfil como para la apariencia de la propia aplicación. Los magos maestros desbloquearían personalizaciones de color azul marino, los magos sabios tendrían personalizaciones de color rojo y, finalmente, los archimagos tendrían personalizaciones de color púrpura. Pensé en esto como una forma de permitir que los magos muestren su prestigio, y considerando lo vanos que siempre han sido los magos en todos los medios que he visto, creo que esta sería una buena razón para alentarlos a subir de rango aún más. No es que tener magos más poderosos sea algo malo para mí, ya que estos magos serán mis soldados en la próxima guerra.
Así que al final del día, gasté 1800 puntos de poder divino para desarrollar las dos aplicaciones, y tan pronto como las aplicaciones estuvieron terminadas y publiqué esto, la Escuela de Magia Arcantor comenzó a difundir la información en línea a los estudiantes, y un grupo de empleados comenzó a copiar los libros en Internet. Para acelerar este proceso, decidí agregar una opción donde el usuario pudiera rezar al dios de Internet y escanear el libro que tenía frente a él directamente a Internet. El costo de esto para mí fue 1 punto de poder divino, lo que no me trajo ninguna ganancia, pero tener más libros en la base de datos de Internet a largo plazo sería una excelente manera de hacer que los usuarios pasen más tiempo en Internet. Como los magos usaban entrenamiento mental y espiritual, su poder mental era mucho más fuerte que el de la gente normal, lo que significaba que podían rezar muchas veces más que la gente normal por día, lo que significaba que los magos podían pasar mucho más tiempo en Internet. Atención, estudiantes. Dijo un profesor con voz tranquila y autoritaria en medio de un aula de la Escuela de Magia Arcantor al entrar. Al escuchar la voz del profesor, los estudiantes rápidamente se sentaron en sus asientos y permanecieron en silencio. En la Escuela de Magia Arcantor, cualquier tipo de falta de respeto hacia el maestro era mal visto, especialmente porque los maestros eran todos al menos maestros magos, los jóvenes estudiantes de magia no se atrevían a ofender a ningún maestro. Al ver el silencio de los estudiantes, el profesor se sintió satisfecho y asintió. Antes de la clase de hoy, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguien aquí sabe algo sobre Internet? Preguntó mientras miraba a los estudiantes. Al oír esto, algunos estudiantes se miraron rápidamente entre sí, mientras que la gran mayoría quedó confundida ante esta pregunta. Al ver que nadie se atrevía a responder, el profesor reformuló la pregunta. No tengan miedo, este libro mío también es de Internet, así que pueden admitirlo sin miedo. En cuanto dijo eso, el profesor cogió el libro azul marino con una hermosa portada que decía Escuela de Magia Arcantor. Cuando los estudiantes que no sabían nada de Internet vieron el delicado libro con una portada que parecía una obra de arte en la mano del profesor, sintieron mucha curiosidad. Pero los ojos de 3 estudiantes se iluminaron cuando lo vieron, y rápidamente levantaron las manos. Al observar a estos 3 estudiantes, el profesor se sorprendió al ver que eran los 3 estudiantes que habían mostrado la mayor mejora en clase en los últimos días. Parece que he encontrado la razón de la repentina mejoría de estos 3, pensó el maestro. El maestro pensó mientras negaba con la cabeza. Como alguien que recién aprendió sobre Internet la noche anterior, Dalton estaba fascinado por el conocimiento mágico disponible en Internet, más aún cuando se le dio acceso a la aplicación Arcantor Magic School, con tantas características útiles, Dalton se dio cuenta de que este era el futuro de la magia. Hasta el punto de pasar al menos 6 horas navegando en Internet y leyendo en su dormitorio, dejando solo 2 horas para dormir antes de clase. Pero como era un mago, no necesitaba dormir tanto como la gente normal, por lo que ahora podía actuar frente a los estudiantes con serenidad. Cuando Dalton notó que los 3 estudiantes que ya tenían acceso a Internet habían mejorado significativamente en comparación con los estudiantes que no tenían acceso a Internet, estaba aún más seguro de que introducir Internet a los demás estudiantes seguramente mejoraría su eficiencia de aprendizaje. Entonces les explicó Internet a los otros estudiantes y les enseñó la oración al dios de Internet para que también pudieran usarlo, antes de finalmente darles acceso a la aplicación de la Escuela de Magia Arcantor. Cuando los estudiantes vieron el libro blanco en sus manos y vieron que el libro en la mano del maestro era azul marino, al igual que la túnica de su maestro mago, los estudiantes se sintieron aún más motivados a aprender. Mientras escuchaban la explicación de todas las funciones de Internet y la aplicación de la Escuela de Magia Arcantor, sus ojos se iluminaron. Especialmente para los estudiantes cuyos padres eran nobles que vivían lejos, era increíble saber que podían comunicarse con sus padres tan fácilmente a través de Internet sin usar ningún poder mágico. Así, con la ayuda de la Escuela de Magia Arcantor, en solo una noche, todos los profesores aprendieron sobre Internet, y a la mañana siguiente, todos los estudiantes aprendieron sobre ello y se convirtieron en nuevos creyentes. El número de creyentes, que era 993 antes de que la Escuela de Magia Arcantor comenzara a difundir la palabra sobre Internet, de repente saltó a 4704, y comenzó a aumentar aún más rápido al final del día.
Y para entusiasmarme aún más, mi grupo principal finalmente había terminado de estudiar la bendición, y tenía una forma viable de ayudar a Roberta a enseñar a la gente a leer aún más rápido. Capítulo 20. Así como los dioses podían usar el poder divino para crear ataques y poderes basados en aquello en lo que se basaba su divinidad, las bendiciones tenían la misma funcionalidad. Un dios del fuego podría bendecir a los soldados para que usen fuego en sus ataques, darles resistencia a las llamas o cualquier cosa relacionada con la divinidad del soldado creyente a ese dios del fuego. Como dios de la creatividad, tenía la libertad de hacer lo que quisiera, pero a cambio, así como mis ataques tenían un coste mucho mayor que los ataques de otros dioses, mis bendiciones también tenían un coste mucho mayor. Por lo que aprendí en el libro, un dios normal necesitaría al menos 1000 puntos de poder divino para lanzar una bendición al nivel que quería lanzar para un solo creyente. Y aquí estaba el problema para una deidad con tanta libertad como la mía. Para realizar la misma bendición, el costo para mí fue 10 veces mayor, o 10.000 puntos de poder divino. El mismo coste que me habría costado ascender de deidad elemental de rango 1 a rango 2. Por supuesto, no estaba gastándome poder divino en algo inútil, sino en una inversión que haría que los usuarios de Internet pasaran aún más tiempo en Internet y me diera aún más poder divino a largo plazo. Y desafortunadamente, este problema del costo del poder divino para la bendición era el mismo que el de los ataques. Dado que la divinidad de la creatividad no tenía ningún concepto de ataque exclusivo de alta afinidad, aunque tenía mucha libertad para realizar ataques de formas extremadamente creativas, el costo de realizar ataques era tan caro como el de hacer bendiciones. Entonces, incluso si recibiera una enorme cantidad de poder divino todos los días, tendría que ser muy cuidadoso con mi reserva de poder divino para poder tener siempre suficiente poder divino para una posible confrontación en el futuro. Pero eso no era algo de lo que tuviera que preocuparme en ese momento. Especialmente con la cantidad de poder divino que tenía en ese momento. Al caer la tarde, después de terminar las clases de la escuela de magia Arcantor, los estudiantes que habían pasado horas usando Internet en clase también usaron Internet durante algunas horas para entretenerse y para contarle a sus amigos y familiares que no estaban estudiando en la escuela de magia Arcantor sobre Internet, lo que provocó que mi poder divino explotara y que el número de usuarios creciera muy rápidamente. Como la mayoría de los usuarios actuales eran ahora magos, con un poder mental mucho mayor que la gente común, podían utilizar Internet durante mucho más tiempo que otras personas. Y como todos sabían leer y escribir, podían utilizar todas las funciones de Internet tal y como debían ser, sin mencionar las nuevas aplicaciones que había desarrollado específicamente para los estudiantes de la escuela de magia Arcantor. Así que la cantidad de poder divino que recibí hoy fue explosiva. Estado del personaje. Nombre. Adrián Innovasine. Títulos. Dios de la creatividad, Dios de Internet. Nivel. Deidad embrionaria. Rango 1. Número de creyentes. 5244. Uso promedio por usuario. 12 horas. Poder divino. 5550/10.000, 35 214/10.000, 1800 más 31 464. Tuve unos increíbles 35.000 puntos de poder divino. Una cifra que a un dios común y corriente le llevaría meses acumular, pero yo la conseguí en apenas unos días. Aunque había utilizado 1800 puntos de poder divino para desarrollar las dos aplicaciones, ese era un consumo insignificante comparado con la cantidad que estaba obteniendo ahora. Por supuesto, viendo el tiempo promedio de uso de Internet de hoy, sabía que no se quedaría así, ya que hoy era su primer día de contacto y todo era nuevo. Tal vez en los próximos días ese número bajaría a la mitad, pero ya estaba feliz por eso. Hasta el punto en que podría pasar mucho más tiempo desarrollando aplicaciones aún mejores, o mejorando las aplicaciones actuales a un nivel mucho más alto, sin preocuparme por quedarme sin poder divino. Pero Adrián, concéntrate, necesitas concentrarte Adrián. Actualmente necesitaba invertir 10.000 puntos de poder divino en Robert para darle una bendición para que pudiera enseñar a los plebeyos a leer y escribir lo más rápido posible. Por supuesto, cuanto más poder divino usara para la bendición, más poderosa sería, pero por ahora, 10,000 puntos de poder divino eran suficientes. Eso me dejó con 25.000 puntos de poder divino para usar como quisiera, y como no había ninguna posible batalla con la que tuviera que lidiar ahora, fue bueno usarlo para aumentar mi rango. Y eso fue exactamente lo que hice.
Cuando regresé mi conciencia del mundo mortal al mundo divino, me senté en la posición más cómoda que pude conseguir y cerré los ojos mientras sentía el poder divino en mi cuerpo. Antes, el poder divino parecía estar en un recipiente, como un tanque de agua que se podía sacar fácilmente de un grifo. Pero lo que yo haría ahora sería utilizar el agua de ese tanque internamente. Dejaría mi tanque, o como lo llaman los maestros, mi núcleo divino, para absorber el poder divino hasta el punto de saturación. Si hubiera tenido la pantalla del sistema proyectada frente a mí, habría visto los números bajar rápidamente. Poder divino. 35, 214, 10, 000, 32, 513, 10, 000. Con cada punto de poder divino que mi núcleo divino absorbía, sentía que se volvía cada vez más resistente y mi afinidad con el poder divino mejoraba. Aunque no podía sentir cuán profunda era esta afinidad o si realmente me daría una ventaja tangible, continué absorbiendo este poder divino. Poder divino. 29, 971, 10, 000, 27, 777, 10, 000, 25, 214, 20, 000. Cuando absorbí exactamente 10.000 puntos de poder divino en solo 20 minutos, sentí que mi núcleo divino había evolucionado. Mi afinidad con el poder divino también había aumentado a un nuevo nivel, y sentí que ahora podía controlar mi poder divino mucho más fácilmente. Con la cantidad de poder divino que ahora tenía, decidí hacer una prueba para desarrollar exactamente la misma aplicación que había hecho para el reino Arcantor, el Arcantor National, que originalmente me había costado 400 puntos de poder divino, ahora podía desarrollarlo por solo 380 puntos de poder divino. Eso supone una reducción del 5% en el coste de desarrollo de la aplicación. Considerando que el costo de mantenimiento de Internet era de 0,5 puntos de poder divino por hora de uso mortal, ahora que había aumentado mi rango, probablemente bajaría a 0,475 puntos de poder divino por hora. Con curiosidad, miré nuevamente mi tablero. Estado del personaje. Nombre. Adrián Innovasine. Títulos. Dios de la creatividad, Dios de Internet nivel. Deidad embrionaria rango 2 número de creyentes. 5246 uso promedio por usuario. 6 horas poder divino. 25.214/20.000. Había ascendido de una deidad embrionaria de rango 1 a un rango 2, y la cantidad de poder divino que necesitaba para aumentar mi rango se había duplicado. Por lo que recordé de la explicación del maestro, la cantidad de poder divino necesaria para aumentar de rango se duplicaba con cada nivel de divinidad embrionaria, por lo que, si bien solo aumentaba en 10,000 puntos de poder divino del rango 1 al rango 2, aumentaría en 20,000 del rango 2 al rango 3. Pero al ver cuánto poder divino me quedaba, vi una oportunidad. En lugar de usar este poder divino para bendecir a Roberta ahora mismo y darle una bendición de 10,000 puntos de poder divino, o 9.500 con la afinidad que ahora tenía con mi deidad, ahora podría usar 20,000 puntos de poder divino para mejorar aún más mi rango y ganar otro 5% de afinidad con mi deidad, reduciendo el costo de la bendición en un total de 10%, o tal vez incluso aumentando el efecto de la bendición en Roberta en un 10%, dándole un efecto de 11,000 poder divino en una bendición de rango 1, pero gastando solo 10,000 en el rango 3. Cuando calculé cuánto ahorraría por día, o tendría una bendición 10% más eficiente por la misma cantidad cada día, me di cuenta de que subir de rango era realmente la mejor opción ahora. Y eso fue exactamente lo que hice. Aprovechando la agradable sensación que acababa de obtener al subir de rango, dejé que volviera a mí mientras comenzaba a gastar aún más poder divino para subir otro rango. Sentir que el poder divino era drenado de mis reservas fue un poco doloroso, pero sentirlo siendo absorbido por mí fue muy satisfactorio. Ahora que sabía cómo hacerlo más fácilmente, solo me tomó 10 minutos absorber los 20.000 puntos de poder divino que necesitaba. Estado del personaje. Nombre. Adrián Innovasine. Títulos. Dios de la creatividad, Dios de Internet nivel. Deidad embrionaria de rango 3 número de creyentes. 5.249 uso promedio por usuario. 6 horas poder divino. 5.215/40.000. Al observar los miserables 5.214 puntos de poder divino disponibles en la actualidad, me sentí un poco desanimado, especialmente en comparación con los despiadados 40.000 puntos de poder divino necesarios para avanzar un rango.
Pero no dejé que eso me disuadiera. Realmente sentí una afinidad un 10% mayor por el poder divino en comparación con cuando era solo una divinidad embrionaria de rango 1. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que mi poder divino se recuperara por la noche y podría bendecir a Robert lo antes posible para la clase de mañana. Pero sin que yo lo supiera, mi evolución desde 2 pequeños reinos en menos de 40 minutos no había pasado desapercibida. Ni los mortales ni los demás estudiantes notaron que alguien había pasado de una divinidad embrionaria de nivel 1 a un nivel 3 en tan poco tiempo, pero para los maestros y directores de la escuela, era extremadamente fácil notar tal cosa. Y fue extremadamente sorprendente para aquellos que estaban reunidos en la sala de profesores viendo nuestra prueba. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.